Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Festival Benengeli 2026. El Festival Benengeli ya llegó a su 6ª edición, el gran festival literario del Instituto Cervantes. Fue maravilloso. Hubo actividades presenciales, digitales, durante toda una semana en los 5 continentes, demostrando nuevamente que estamos ante un fenómeno. El Benengeli de este año 2026 tuvo como eje temático el espacio de las bibliotecas, ese lugar esplendoroso del que se preserva la memoria de la humanidad, se democratiza el acceso al conocimiento y se consolidan comunidades vinculadas en torno al misterio de la palabra. Una forma del paraíso, como las imaginó Borges, que suele ser motivo frecuente en la vida y en la obra de muchos escritores, que entienden las bibliotecas reales o imaginarias, propias o públicas, como un lugar de la imaginación, de los descubrimientos y de los viajes íntimos. Fueron 13 las ciudades en donde este año se pudo desarrollar el Benengeli: Sydney, Manila, Bruselas, Bordeaux, Madrid, Manchester, París, Oran Dakar, Belo Horizonte, Nueva York, Chicago y Los Ángeles fueron el escenario de estos encuentros virtuales y presenciales, a los que se sumaron ciudades invitadas como Caguas, Edimburgo, Quito y Caracas. Hablamos de muchos invitados en donde se exploró la relación que lo literario desarrolla con el universo de las bibliotecas. Fue maravilloso. Benengeli es el único festival literario que recorre los 5 continentes y Caracas fue uno de ellos. ¿Con quién conversamos? Con Juan Carlos Chirinos y Miriam Reyes. Juan Carlos Chirinos, Valera, Venezuela, 1967. Novelista, cuentista, biógrafo e investigador literario. Estudió literatura en Caracas y Salamanca. Fue finalista del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos con El niño malo cuenta hasta 100 y se retira, 2004. Con posterioridad ha publicado Nochebosque, 2011, Gemelas, 2013 y en La Huerta Grande, Los cielos de Curumo, 2019. Finalista del 17º Premio de la Real Academia Española. Y también Renacen las sombras en 2021. Ha cultivado el cuento en Leerse los gatos, 1997, Premio de la Embajada de España en Venezuela. Homero haciendo zapping, 2003, Premio de la Bienal Ramos Sucre. Los sordos trilingües, 2011, La manzana de Nietzsche, 2015 y La sonrisa de los hipopótamos, 2020. Es autor de las biografías Alejandro Magno, El vivo anhelo de conocer, 2004, Albert Einstein, Cartas probables para Han,
2004, seleccionada por la Secretaría de Educación Pública de México para la colección Libros del Rincón. La Reina de los Cuatro Nombres, Olimpia, madre de Alejandro Magno, 2005, y Miranda, el nómada sentimental, 2006. También ha publicado el ensayo Venezuela, biografía de un suicidio, 2017. Ha hecho las ediciones críticas de la novela Percusión, Cátedra 2022, del venezolano José Balsa, y con el crítico Carlos Sandoval editó Textos Recuperados, 2024, de Teresa de la Parra para el Instituto Cervantes. Además, prologó y preparó las ediciones de Persona non grata de Jorge Edwards, El Doctor Francia de Thomas Carlyle y Sobre Arte y Estética de José Gregorio Hernández. Desde 2023 es miembro correspondiente de la Academia Venezolana de la Lengua. En la actualidad colabora con el papel literario de El Nacional de Caracas, Cuadernos Hispanoamericanos y The Objective. Reside en Madrid. Miriam Reyes. Miriam Reyes es una poeta nacida en Orense en 1974. Hija de gallegos, a los 8 años emigró a Venezuela y residió en Caracas hasta los 21 años. Ha publicado los libros de poesía Espejo Negro, DVD 2001, Bella Durmiente, finalista del 19º Premio de Poesía Hiperión 2004, Desalojos Hiperión 2008. Yo, Interior, Cuerpo, Antología Poética, Argentina 2013, Haz lo que te digo, Bartleby 2015, Prensado en Frío, Mala Sangre 2016 y Sardiña, Chanda Pólvora 2018. Sus poemas aparecen en antologías como Feroces, Radicales, Marginales y Heterodoxos en la Última Poesía Española, DVD 1998, 25 Poetas Españoles Jóvenes, Madrid Hiperión 2003, Sombras Diversas, Vaso Roto 2017 y Centros de Gravedad, Poesía Española en el siglo XXI, Pretextos 2018. Entre sus trabajos está la edición y traducción de la antología bilingüe de poesía contemporánea en gallego, Punto de Ebullición, Fondo de Cultura Económica 2015. La edición y traducción de El Guante de Plástico Rosa de Dolors Miquel, Libros de la Marisma 2018, o la edición y traducción de Huelga General de Daniel Salgado, Libros de la Marisma 2018. En el año 2025, Miriam Reyes recibe el Premio Nacional de Poesía con su obra Con, publicado por la editorial La Bella Varsovia. Bienvenido, querido Juan Carlos, a Alfabeto del Mundo. Bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme otra vez. No, ya esta es tu casa. Y bueno, además venimos, bueno, estamos juntos en esto, celebrando junto a la gente del Instituto Cervantes en el Festival Benengeli 2026. Así es. Y nos convoca el tema bibliotecas. Bibliotecas, bueno, qué maravilla. Qué maravilla, ¿no? Entonces, bueno, yo después, Ricardo, te pregunto sobre, te voy a preguntar, vamos a ir desde mayor a menor, ¿sí? Okay. La biblioteca pública. La biblioteca donde uno iba a estudiar, cosa que ya cada vez es más difícil de concebir, pero todavía ocurre. ¿Cuál es tu relación con la biblioteca pública, con la biblioteca que nos convoca a cualquiera? Bueno, principio debo decir que en Valera, donde yo crecí, en Valera, Trujillo, Venezuela, no había un concepto de biblioteca, una biblioteca como tal, pública, municipal, como las puede haber en Caracas. Okay. Había la biblioteca de la Casa del Estudiante, pero yo la verdad que la frecuenté muy poquito, y en mi colegio había una biblioteca, en el colegio Salesianos había una biblioteca que era relativamente grande. De hecho la utilizábamos en diciembre para hacer fiestas, la biblioteca. Y la verdad que mi relación con bibliotecas públicas comenzó cuando llegué a Caracas. Primero con las bibliotecas las bibliotecas de la Universidad Central de Venezuela, la Biblioteca Central y la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Educación, y con una biblioteca que yo quiero mucho en Venezuela, que es la Biblioteca Caracas, que es la Biblioteca Metropolitana Simón Rodríguez, que está en la esquina del Conde, que fue para mí un
un refugio durante años para oír música, para leer. Y yo ahí aprendí muchísimas cosas. Yo llegué muy joven a Caracas con 17 años. Y desde el principio esa biblioteca era mi centro de estudio y de estar todo el día. Yo entraba ahí a las 8 de la mañana y salía a las 9 de la noche. Imagínate. Con una pausa para salir a comer. Al lado vendían empanadas, comía empanadas y volvía a entrar. Porque escuchaba música, leía libros, había además unos tableros de ajedrez para jugar. Y ahí conocí a Roger Michelena, por ejemplo. Lo conocí allí porque Roger trabajaba en la biblioteca cuando yo comencé a ir para allá. Y entonces él era como el que dirigía la sala de literatura, si no me equivoco. Okay. Y entonces, claro, yo le preguntaba cosas, así nos fuimos, bueno, como me veía todos los días, pues nos fuimos haciendo, por lo menos conocidos, no amigos, pero por lo menos ya sabía que el loco que venía todos los días y se estaba todo el día ahí era yo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Porque, claro, para mí una biblioteca pública era un tesoro. Yo nunca había tenido en Valera la oportunidad de estar en una biblioteca todo el día y poder agarrar libros por todos lados. Y para mí era un tesoro. Yo sé que para los caraqueños quizás era un fenómeno normal, pero para mí era un fenómeno extraordinario. Quizá era un poco más común para los que nos gusta leer y estas cosas. Ricardo y yo crecimos cerca de una biblioteca pública, la Biblioteca Pública Raúl Leoni, que era parte de la red de bibliotecas públicas de Venezuela, que nunca me canso de decir, fue una gran red de bibliotecas maravillosa, y muy bien creada y modelo para Latinoamérica en su momento. Y yo iba a estudiar allí, más que a leer, yo leía más en privado, ¿no? Pero yo sí iba a estudiar porque es calladito, ¿sabes? Uno podía consultar las enciclopedias, claro. No es de la época en que todavía llenaba fichas y cosas para... Sí. Es interesantísimo ver que esas pequeñas diferencias hacen mucho, porque ustedes son dos venezolanos que crecieron en la capital, y yo soy un venezolano que creció en la provincia. Entonces, para mí, la primera biblioteca para mí, pública, entre comillas, es la biblioteca de mi casa. Porque en mi casa, mi papá una de las habitaciones de la casa se llamaba y se sigue llamando la biblioteca, porque es donde estaban todos los libros. Y uno se iba, cuando necesitaba un libro, iba a esa biblioteca, a ese espacio, era un cuartico, para sacar libros, y eso era como la fuente de alimentación. Luego, cuando ya era adolescente, digamos que ya me había graduado de bachiller y pasaba temporadas en Valera, me saqué el carnet de la biblioteca del Consejo Municipal de Valera, que era una biblioteca que estaba en el Consejo Municipal, pero realmente era un pasillo con 2 vitrinas grandes llenas de libros. Eso era todo. Y 2 mesas enfrente, y entonces uno iba y le pedía a la muchacha un libro, o sea, mirabas un libro y deme te lo daba y te sentaba y los podías sacar prestado. Me acuerdo que saqué prestado Sobre Héroes y Tumbas, y yo leí en mi casa Sobre Héroes y Tumbas prestado de la biblioteca del Consejo Municipal, que todavía tengo el carnet por ahí, por cierto. Ya se me venció, pero bueno. Sí, y lo malo es eso, que no se puede renovar. Ahorita, por ejemplo, aquí el préstamo circulante solo se da dentro de las bibliotecas universitarias. ¿Okay? Sí, ya la red de bibliotecas públicas está, yo diría que en un cierre técnico, y no hay. Yo tengo una sobrina que está bravísima porque ella dice que ella quiere tener un carnet y ella quiere ir y sacar libros. Yo le dije, bueno, ojalá podamos volver a eso. Te juro que yo, Sachengue, Ricardo, uno de los sueños de mi vida, si a mí me dejaran o me pidieran ser alcalde de Valera, diría que sí por una sola razón, porque el sueño de mi vida es que Valera tenga una biblioteca de verdad, por fin, una biblioteca completa, porque el Ateneo de Valera tiene biblioteca, la Casa del Estudiante tiene una biblioteca, pero son como espacios chiquiticos adicionales. Yo quiero un edificio de verdad que sea una biblioteca, porque las bibliotecas tienen la característica, y eso está comprobadísimo, de que donde hay una biblioteca se difunde la cultura y el entorno cambia. Es inevitable que el entorno cambie. Y porque, claro, las bibliotecas no solamente son sitios donde hay libros, es sitios donde ocurren cosas. Y esa sería como cuando yo sea dictador de Valera, voy a expropiar varias casas y voy a tumbarlas y construir una biblioteca enorme. Juan Carlos, ¿y cómo es la biblioteca de Juan Carlos Chirino? Es decir,
yo pienso en tu biblioteca en Valera, pienso en tu biblioteca estudiante en Caracas, quizás en Salamanca, digamos en Madrid. ¿Te los has ido llevando así todos, o han ido quedando unos hacia atrás? ¿Cómo es la biblioteca personal de Juan Carlos Chirino? Bueno, cuando yo me mudé para Madrid, para Salamanca, una de las cosas que hice con la biblioteca que tenía, digamos que yo tenía puede ser que tuviera unos 200 o 300 libros, más o menos. Una de las cosas que hice fue que de los más especiales, le dije a mis amigos que los cuidaran. Entonces hice un préstamo. Le presté a un montón de amigos un libro que se llevaban. Y yo tengo todavía un cuadernito con los nombres y los libros que se llevaron. Así que no se sientan cómodos, que todavía tengo la lista para recuperar mis libros. El resto de los libros me los llevé para Valera. Están en Valera. Y una parte de esos libros, una vez con mi papá era de Falcón, era de un pueblo que se llama Curigua, que por cierto es el pueblo del padre de Antonio Maceo, el libertador de Cuba. El papá nació en Acurigua. Y en Acurigua, que es un pueblo chiquitico, casi una aldea, espero que ahora esté más desarrollado, no había una biblioteca. Entonces agarramos un grupo de libros de mis libros un día y nos fuimos a Acurigua para hacer una donación. Yo no sé dónde están esos libros, espero que alguien los haya utilizado. Y luego aquí, sabes que los libros, cuando uno está dedicado a esto, los libros te persiguen. Entonces yo llegué a Salamanca, como con 20 libros más o menos que me traje de Venezuela, y ya como a los 2 meses tenía como 50, y eso es como si nacieran, son como hongos. Sí, se reproduce. Como dice Cortázar, en París somos como hongos, los libros son como hongos. Y entonces ya tenía 50 libros más o menos, y así fue creciendo, y tenía la colección completa de la revista Historia de National Geographic, que la había empezado a comprar desde el principio. Pero cuando me vine a Madrid, hice una cosa que suelo hacer cuando me mudo. Yo me he mudado muchas veces en la vida. Yo, del sitio que me voy, dejo libros. Porque me parece que un sitio siempre tiene que tener libros. Porque aunque por tontería, ¿sabes? Porque tú se muda la persona siguiente y pasa la primera noche con todas las cosas desordenadas y tiene libros para entretenerse, ¿ves? Tiene revistas, tiene libros. Entonces cuando tú se muden, dejen libros para el que viene. Claro. Está bueno el consejo. Bueno, Juan Carlos, de verdad ha sido muy rico escucharte. Sigue dejando cortico. Además, esa idea, bueno, vamos a dársela también a los oyentes, además de Benengeli, en todo el mundo, porque además Benengeli se oye en todo el mundo. Dejen libros, cuando se muden, dejen libros para que la persona, cuando llegue con el desasosiego, ¿verdad?, de lo nuevo, tenga algo a lo que recurrir. Alguien a quien recurrir, porque un libro es como una persona, ¿no? Uno puede dejar los libros que no le gusta y así aprovecha y se deshace de ellos. También. Pero también puede dejar alguno que sabe que va a recuperar. Y claro, como ahora, aquí en Madrid el acceso a las bibliotecas es muy bueno, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la ESI, las bibliotecas municipales, que son extraordinarias, son muy buenas. Y los libros digitales. Entonces mi biblioteca ahora es una biblioteca muy heteróclita y mutante, porque es digital y es en papel y es de préstamo y es de, ¿sabes? Entonces no creo que vaya a tener yo así 300.000 libros como no sé, como Humberto Eco. No sé si han visto ese video de Humberto Eco caminando por el biblioteca. No creo que yo llegue a tener eso porque nunca voy a tener una casa tan grande, pero también porque los libros los tiene uno ya en digital, los tiene en papel, los tiene en la biblioteca. Y bueno, eso. Los libros son maravillosos. Sí. Así es. Y las bibliotecas son la mejor casa posible. Sí. Si yo pudiera vivir en la Biblioteca Nacional, si me están escuchando, por favor, una beca permanente para vivir en la Biblioteca Nacional, lo agradecería. Bueno, ya lo escucharon. Sí, señor. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esta conversación. Mil gracias. Sabes que Alfabeto del Mundo es tu casa y nos vamos a seguir encontrando. Muchísimas gracias. En este espacio radial. Claro que sí. Un abrazo. Un abrazo muy grande. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Festival Benengeli 2026? ¿Con quién conversamos? Con Juan Carlos Chirinos y Miriam Reyes. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Bienvenida Miriam a Alfabeto del Mundo. Un gusto que estés aquí con nosotros en el marco del Festival Benengeli. Muchas gracias por acompañarnos, Miriam.
Muchas gracias a ustedes, gracias Ricardo, gracias a Shenka y gracias a Giancarlos en la parte técnica por recibirme hoy para hablar de ese tema tan bonito que son las bibliotecas. Uy, sí. Así es. Este año Benengeli, que cada año nos convoca a través de una temática diferente, nos va a poner a hablar de un tema fascinante, como es pensar en las bibliotecas desde la mítica Biblioteca de Alejandría hasta la biblioteca de barrio, hasta la biblioteca personal. Pero vamos a empezar, Miriam, conversa. Vamos a ir de lo público a lo privado. ¿Cuál es tu relación con la biblioteca pública? ¿Existe ese vínculo en infancia, juventud? Uy, existe durante toda mi vida. Durante toda mi vida le debo tantísimo a las bibliotecas públicas, son paraísos para mí. La primera biblioteca pública que recuerdo en realidad era un bibliobús, una biblioteca móvil, un pequeño autobús que se estacionaba en la esquina de la casa de mis abuelos en Ourense, en el barrio de San Francisco, y recuerdo ir pues de niña, cada vez que llegaba el bibliobús, que no me acuerdo si era una vez a la semana o cada cuánto tiempo, emocionadísima a ver qué traía. Y además recuerdo también que tenía una caja donde ponían los libros que estaban un poco estropeados y que cualquiera podía llevárselos, ¿no? Eran esos regalos que era como pues saber qué tesoro te encontrabas en esa caja, ¿no? Wow. Qué maravilla. Bueno, aquí en Caracas el Bibliobús también tiene una historia, qué bonito. Para mí también de niña me hiciste pensar el Bibliobús del Banco del Libro que tanto recorrió. Sí. y que también cuando llegaba para mí era así como, bueno, este es el momento de mi vida que he estado esperando. Esa sería tu primer vínculo, ¿no? Pero me imagino que, bueno, luego asistirías a la red de bibliotecas. Luego, bueno, es que después de eso, yo no sé si conoces un poquito de mi biografía, pero Sí. después de eso, a los 8 años, yo emigré a Caracas. Sí, sí. Entonces, mi siguiente biblioteca fue la Biblioteca Pública Simón Rodríguez. Okay. Yo vivía en el centro y esa era la biblioteca donde yo pasaba las tardes haciendo las tareas. Es una biblioteca también que recuerdo con muchísimo cariño, una biblioteca bellísima con sus archivadores de madera. Bueno, ¿qué voy a decir de esa biblioteca? Pues me pasé muchísimas tardes allí y también pues sobre todo son como refugios. Yo creo que para las personas que amamos la lectura, pues las bibliotecas son lugares muy especiales, son como nuestros templos, ¿no? Porque es el lugar al que vas a leer, donde encuentras todos los libros que podrías soñar y más, que siempre están abiertas al descubrimiento, ¿no? Y esa es mi segunda biblioteca, digamos, amada, ¿no? Sí. Una biblioteca muy especial además, ¿no? Sí. Sí, porque además tiene mucha historia así para los caraqueños, de nacimiento o de adopción, porque nosotros es así, pues la ciudad nos recibe. Miriam, y la experiencia con la biblioteca privada, es decir, las bibliotecas privadas de Miriam Reyes, ¿verdad? Porque también desde la condición del que migra, está muchas veces que quedan bibliotecas atrás y volver a ser una biblioteca, por ejemplo. ¿Cuál ha sido tu experiencia con ello? Sí, eso fue bastante traumático al principio, porque yo fui construyendo mi biblioteca, yo vivía al lado del elevado de las Fuerzas Armadas. Okay. Es decir, que vivía al lado del lugar donde se vendían los libros de segunda mano, también al lado de la sede de la biblioteca de Ayacucho. Con lo cual, pues yo fui construyendo mi biblioteca poco a poco, sobre todo, básicamente con libros de segunda mano. Y claro, eran como mis primeros tesoros. Entonces, en el momento en el que yo decido irme, pues no me puedo llevar todos los libros. Algunos libros los regalé
los dejé pues en manos de amigas y amigos, pero como me volvía en calidad, o sea, me iba en calidad de migrante retornada, porque iba a España, tenía la posibilidad de llevar 40 kilos. Okay. Y esos 40 kilos pues fueron 2 cajas de libros. Y esas 2 cajas de libros, pues ahí hice mi selección especial. Casi todo pues eran ediciones pues de Monte Ávila, de la Biblioteca de Ayacucho, muchas ediciones también argentinas y mexicanas, ¿no? Del Fondo de Cultura, de Losada, etcétera, que eran ediciones que en España no se conseguían además. Claro. Y cuando llegué, estuve en Salamanca, y en Salamanca, bueno, no me adapté y decidí irme a Holanda. Y por la situación económica en la que estaba, pues tomé la decisión de vender los libros, y me arrepiento muchísimo, 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 porque, bueno, porque esos libros no tenían precio, y bueno, y nunca más los recuperé, ¿no? Entonces, Claro. apenas me quedé con muy poquitos libros, de muy poquitos, muy poquitos. Y eso me traumatizó bastante. Estuve muchos años, muchísimos años, sin ser capaz de comprar un libro. Wow. Imagínate. Claro, bueno, es que además son ediciones, sí, es difícil. A ver, yo sé que uno se acusa, pero yo puedo entenderla perfectamente, que en una situación pues difícil se toman decisiones difíciles. Lo que pasa es que, claro, todos estos libros que tú estás nombrando, que realmente han sido parte del equipaje formativo de muchos de nosotros que nos dedicamos a la literatura, ya no se consiguen. Buena Claro. parte, ¿no? Ya están descatalogados, Sí. o son editoriales que cerraron, o las editoriales del Estado en Venezuela dejaron de publicar también. Entonces, bueno. Esa es una tristeza tan grande. Además que, bueno, que claro, ahí volví a acudir a las bibliotecas, bibliotecas maravillosas, porque además, bueno, tanto en Salamanca también hice uso de la biblioteca de la Casa de las Conchas, que es una biblioteca maravillosa, y la biblioteca de la universidad. Es que además, como que cada biblioteca la relaciono con una lectura especial, con un libro que en ese momento me marcó, ¿no? La biblioteca de la Universidad de Salamanca la relaciono con el descubrimiento de Lucrecio, ¿no? De la naturaleza. Okay. De la Casa de las Conchas, allí descubrí un tratado de escatología árabe que bueno, que casi que lo copié entero en un cuaderno, porque era tan hermoso, tan hermoso. También leí ahí los diarios de Silvia Plath. O sea, hay una serie de libros que tú te recuerdas leyéndolos, ¿no? Y bueno, y que forman parte de, sí, ya de tu historia personal. Entonces, eso, hasta que no me volví me establecí luego años más tarde en Zaragoza, y poco a poco fui comprando libros, muy poco a poco, así como con un poquito de miedo, ¿no? Claro. Pero poquito a poquito fui comprando libros, y mira que me pasó que años más tarde volví a perder casi toda mi biblioteca, pero esta vez porque me volví a ir, me fui a Jordania y no podía llevarme los libros, pero esa vez sí que tenía donde dejarlos. Los dejé en la casa del pueblo del que era mi pareja entonces, y se inundó aquello. Wow, pero esto es esto es un naufragio importante en la biblioteca personal, además, ¿no? Justamente. No, ya veo por qué cuesta comprar libros, ¿no? Claro, y porque es maravilloso que también existan las bibliotecas públicas, ¿no? Ahora, Miriam, yo te quería hacer una pregunta antes de que ya después nos tengamos que ir. ¿Cómo se siente Miriam Reyes cuando ha visto en bibliotecas públicas o privadas libros de Miriam Reyes? Ay, eso es tan bonito, eso es hermosísimo, hace muchísima ilusión formar parte de ese lugar que para ti es tan importante, y también saber que tu libro está ahí para que otras personas lo descubran, lo encuentren por casualidad, que se lo puedan llevar prestado, porque hay que pensar que no siempre podemos comprar libros. Ajá.
y que es muy importante que existan las bibliotecas públicas. Yo ahora vivo en Barcelona y Barcelona tiene una red de bibliotecas públicas municipales espectacular. Bellísima, sí. Es maravillosa, maravillosa. La cantidad de bibliotecas que hay en cada barrio, hay por lo menos una, a veces más de una. Y todas tienen muchísimo fondo, tienen la posibilidad de que la gente pida libros, claro, todo, tienen un presupuesto anual, entonces no pueden comprar todo lo que la gente pide, pero van comprando, ¿no? Y bueno, sí, saber que tus libros están ahí es saber pues que estás más cerca de lectoras y lectores posibles, ¿no? Es muy bonito saber que estás ahí, sí, es muy especial, la verdad. Y siempre sorprende un poco, ¿no? Claro. Como que no te esperas encontrarte a ti misma en ese lugar. En el anaquel, ¿no? Bueno, pero fíjate, ¿tú has tenido ocasión, Miriam, me imagino que sí, pero cuéntanos un poco, de compartir en alguna biblioteca con lectores o sala de lectura? Sí que he tenido ocasión, sí, porque hay también bibliotecas que hacen ciclos de, yo qué sé, pues forman parte de festivales literarios. Entonces, también, también dan talleres, muchas veces hay talleres, he dado talleres en bibliotecas también. Y sí, y he hecho recitales de poesía en bibliotecas también. Tienen también esa labor de difusión de la literatura, aparte de ser un lugar donde encuentras libros, también es un lugar donde encuentras las personas que los escriben, ¿no? Y que se pueden reunir con el público de la biblioteca, y eso es muy bonito. Y yo también, como usuaria de la biblioteca, muchas veces he ido a escuchar conferencias o a presentaciones de libros, porque, bueno, también es otra función muy importante que tiene la biblioteca como punto de encuentro. Sí, así es. Bueno, Miriam, qué bonito. Ojalá pudieran, bueno, en otro momento seguramente podremos hablar mucho más, no solo de la biblioteca, sino convocarte a hablar con nosotros también de tu poesía. De momento, bueno, gracias por este viaje. Biblioteca más es esa palabra amplia que comprende el recinto y comprende los libros, ¿no? Y eso la hace en ese tan multidimensional como lo que significa para uno como lector. Sí. Claro. Entonces, bueno, no, un gran abrazo, que llegue a Barcelona, y gracias por compartirnos desde tu niñez hasta tus naufragios lectores. Así es. De verdad, mil gracias, Miriam. Mil gracias. Y bueno, en Alfabeto del Mundo estamos a la orden. Esta es tu casa. Lo que necesites, aquí en Caracas tienes a gente que aprecia y valora tu trabajo y que están dispuestos a seguirte entrevistando y seguir conversando. Ay, gracias a ustedes. Es un tema además inabarcable, pero yo feliz de volver a conversar otro día sobre lo que quiera. Vale. Buenísimo. Un gran abrazo, Miriam. Un abrazote. Cuídate mucho. Y que estés muy, muy bien. Igualmente. Chao. A continuación, lectura de un fragmento del cuento Leerse los gatos, de Juan Carlos Chirinos. Había brisa. Aquella mañana acababa de comprar los 3 gatos de plástico que le habían recomendado. La última clase estaría por comenzar. Los gatos de plástico, uno para el dinero, otro para la salud y otro, por supuesto, para el amor. Este último era un poco más pequeño, pero todos eran blancos. Había recordado las palabras de su instructora. Claro, el gato más pequeño es el del amor. Por eso lo dejarás de último, para darle emoción al asunto. Y nunca se sabe qué pueden traer los otros. Cuando hay una muerte de por medio, de él, de ella, ni se te ocurra descifrar los signos del amor. No valdría la pena, o te involucras. Esta profesión es como la de los psiquiatras. Debes mantener cierto grado de ética. Y si no logro ubicar el tamaño del gato, no te preocupes. El gato del amor siempre cae viéndote. Es tu señal. Y no olvides mirarle mucho los ojos. Todo fue más fácil de lo que imaginó. La instructora llegó y todos se reunieron a su alrededor. Aprobó todos los tests y contestó todas las preguntas como se esperaba.
A la última incluso pudo contestar con un monosílabo. No te dejes engañar. Videmus nunc per speculum et in animacte. ¿Recordarás? Sí. Intentó cruzar varias veces la calle, pero los carros de la avenida estaban demasiado contentos. Ya iban a dar las 12 y la tienda estaría cerrada. El hombre con aspecto oriental comenzaba a bajar la Santa María cuando llegó. Ya va, señor, vengo a comprar unos gatos. No, estamos cerrados. Los gatos los venden en las tiendas de animales. Este viejo. No, digo yo gatos de plástico, señor, es muy importante. Perdí los que tenía y debo hacer una consulta. Venga mañana, pero es que me acabo de graduar y necesito ganar experiencia. Usted debe comprender porque alguna vez le tocó lo mismo. Hace mucho tiempo que me gradué y mis gatos nunca se me han perdido. La gente como nosotros solo tiene un juego de gatos. Se supone que usted es uno de ellos, ¿no? Claro, pero no me acostumbro todavía. Viejo imbécil, ¿no ve que todavía digo miau en vez de miau? Porque tengo poco tiempo, desde ayer. Bueno, tenga y no vuelva. ¿Cuánto es? Si será tonto este muchacho. Estos son gratis. A continuación, poemas del libro Con de Miriam Reyes. La persona otra pide para que le sea dado. Primeras cosechas, vísceras calientes, cosas sagradas, porque mis pies desgastan el umbral de su puerta, considera que todo lo merece. Tu amor y el tiempo, tu amor o el tiempo, difuminan todo lo que fue. Me modificas mentalmente, genéticamente. Yo capaz de más, capaz de ti, que usas la palabra espíritu y el paradigma mágico para alterar tu realidad, yo tu realidad. La palabra materia, el paradigma científico, entro, te hago realidad. Mientras con tus pupilas añades profundidad a mi cuerpo. Con o por medio de tu cuerpo, amplío los límites de mi conciencia. Mi conciencia, que no es materia sensible, pero tiembla. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Melanie Pieruzzi, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y, por supuesto, por la cuenta del programa @alfabeto del mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la radioescuela de Unión Radio.